Sabemos que la vida en pandemia y por Zoom es desafiante, ¿no es cierto? Hay muchas actividades que están pasando en paralelo, pero creíamos que era muy importante tener una instancia que nos permitiera de alguna manera abordar los desafíos generales de una cuestión tan transversal y tan significativa para la administración del Estado como son las compras públicas, y hacerlo desde distintas dimensiones. Y para ello tenemos hoy el privilegio y el honor de contar con tres grandes invitadas y invitados, a quienes parto por agradecer muy especialmente porque siendo personas muy ocupadas, todos sabemos, ¿no es cierto?, que si nuestras agendas son difíciles de manejar, las de ellos sin duda deben ser mucho más exigentes. Se han dado el tiempo para estar aquí con nosotros, para comentar desde su perspectiva cuáles son los principales desafíos que ven en esta materia, y luego, por supuesto, abrir hacia el final de este seminario una pequeña conversación con quienes todos hoy nos acompañan. Así es que quisiera partir por agradecer en primer lugar al Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, por estar aquí con nosotros, a la Presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, y al jefe de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional Económica, Sebastián Castro. La verdad es que les quiero agradecer como ya decía, por su tiempo, pero además con la buena disposición que aceptaron esta invitación. Los tres de inmediato se mostraron muy abiertos a participar y eso es algo que agradecemos muy especialmente. Finalmente, quisiera darles muy especialmente las gracias a Trinidad Inostroza y al profesor Guillermo Jiménez, quienes son codirectores de un nuevo diplomado en la facultad, el Diplomado en Compras Públicas Estratégicas e Innovadoras, quienes han organizado este evento hoy y quienes van a actuar de moderadores de esta actividad. Y por último, pero no por ello menos importante, agradecer a todo el equipo quien organiza este seminario. Detrás de esta actividad mucha gente participa, ¿no es cierto?, para hacer realidad que nos podamos reunir, así es que agradecerles por su trabajo y por toda su dedicación. Dicho eso, muchas gracias. Trinidad, te cedo la palabra. Muchas gracias, decana Isabel, y también agradecer nuevamente a nuestros ilustres invitados y panelistas que ya iremos presentando, y un saludo también a todos quienes nos acompañan. Tenemos una masiva participación, incluso tenemos algunas personas que ya nos estaban saludando desde Europa. Sin duda que las compras públicas y el tema de la pandemia también ha representado una tremenda tensión en los países, que los ha llamado a resolver prontamente necesidades públicas. Y en eso hay aprendizaje. Y eso es lo que queremos nosotros hoy día conversar con nuestros panelistas, porque también esto dice relación con la mirada que daremos desde el diplomado. Nos interesa esta visión crítica de manera de también aprender y poder ir mejorando nuestro sistema. Bueno, sin más, voy a comenzar presentando a nuestra primera panelista, que es Gloria de la Fuente, y que es la presidenta del Consejo para la Transparencia. Al mismo tiempo, indicar a los participantes que podrán ir haciendo preguntas a través del chat, porque al final de las exposiciones vamos a hacer las preguntas. Así que le cedo la palabra en primer lugar a Gloria. Gracias, Gloria, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación a Isabela Nunat, la decana, con quien además tenemos un largo trabajo e historia de colaboración en distintas instancias, así que muy contenta de estar acá. Gracias también y un honor, por cierto, compartir el panel con quien venimos trabajando ya hace un muy buen tiempo, desde la óptica de lo que nos toca en un ecosistema en materia de transparencia e integridad pública, que es el Contralor Jorge Bermúdez. Sin duda también un honor compartir con Sebastián Castro y no tengo ni una duda, Trinidad y Guillermo, que harán un excelente trabajo de moderación en este panel. Así que muchas gracias por la invitación, más aún en un tema sensible y complejo como es justamente el de las compras públicas y lo que significa en materia de transparencia e integridad pública. Así que voy a partir compartiendo una presentación que tengo acá, se ve, ¿no? Y les pediría encarecidamente, además, que cuando ya esté cerca de los 2 minutos, porque eventualmente me podría alargar, me vayan avisando de manera tal de poder ir concentrando
aquello y terminando en el tiempo adecuado. Bueno, respecto a los temas, en el fondo, que nos convocan y que tienen que ver con efectivamente las compras públicas, pero una mirada desde la transparencia, yo creo que lo primero que hay que hacer es poner algunos temas en el fondo en el contexto, ¿no? Y señalar una cosa que me parece que es muy relevante a propósito del contexto que tenemos, ¿no? Y es entender que la transparencia es más necesaria que nunca. Una transparencia que, por cierto, no puede ser confundida con exhibicionismo. La transparencia nos recordaba, el Contralor estaba hace un par de semanas atrás en la inauguración de nuestro seminario justamente de la Semana de la Transparencia, el Consejo para la Transparencia, que celebraba nuestro aniversario. Nos acompañó el filósofo español Daniel Innerarity, y él nos decía, la transparencia en la práctica no es exhibicionismo, la transparencia es una herramienta, particularmente en el ámbito del acceso a la información pública, que tiene que estar al servicio para hacer inteligible el mundo para los ciudadanos, ¿no? Y creo que ahí hay una primera reflexión que es importante que hacer, pero claramente la transparencia, más allá de situarla conceptualmente de manera adecuada, creo que es muy importante considerar que es más necesaria que nunca en un contexto, como decía, como el que estamos, de profunda crisis de legitimidad y de confianza en general en las instituciones, de desconexión de los actores políticos con la ciudadanía. Evidentemente tenemos un dilema ahí, y un dilema asociado, por supuesto, a esta crisis, por un lado, de la democracia representativa, y este cuestionamiento sin duda, y que es por lo demás relativo a todas las democracias del mundo, esto no es un fenómeno particularmente chileno, pero además una situación de desconexión efectivamente entre las élites y la ciudadanía, que hace difícil el diálogo, ¿no? Y hace difícil el diálogo, por cierto, con las estructuras de representación. En nuestro caso particular, además, esto asociado al estallido y la crisis social que se detonó en octubre del 2019, que afortunadamente nos tiene ahora en un marco, un cauce institucional que es un proceso constituyente, pero por supuesto que tiene también o refleja una crisis bien profunda en la sociedad chilena. Y la pandemia y la crisis sanitaria, situación que por cierto nadie esperaba, pero que nos ha afectado fuertemente, no solamente en materia sanitaria, sin duda, sino que también ha tenido repercusiones en materia social, en materia económica, y con ello también, en parte del desafío de la discusión del día de hoy, ha tenido también un desafío para el propio Estado, la propia gestión del Estado, que se ha tenido que hacer cargo de una crisis de estas características. Otros datos de contexto que también es importante, y ojo, que este dato que pareciera que es antiguo, la última parte es el dato de la última encuesta nacional de transparencia nuestra. Nosotros hemos hecho ya casi 12 ediciones de la encuesta nacional de transparencia. Aquí tenemos los datos en general, la evolución desde el año 2011 en adelante, y aquí hay una cuestión importante, ¿no?, que tiene que ver con los niveles de confianza en el sector público y privado. Y pongo estos dos datos en esta mesa porque efectivamente acá, justamente cuando hablamos de compras públicas, estamos en el ámbito donde se produce esta relación entre lo público y privado. Y si pensamos que en promedio cada 4 personas tiene confianza en el ámbito público o en el ámbito privado, claramente tenemos un problema, por cierto, dentro de un contexto de desconfianza generalizada en las instituciones, producto sin duda de distintos acontecimientos, actos de corrupción, irregularidades que hemos visto en distintas instituciones, que finalmente ha generado en este contexto una situación de crisis de confianza que nos tiene, sin duda, en una situación compleja como país, pero también en una posibilidad, y por eso la transparencia, de nuevo, un elemento importante, con la posibilidad también de recuperar la confianza a través de hacer las cosas de manera adecuada. Cuestiones importantes tales como, y de nuevo, estudio nuestro nacional de transparencia. Ante la pregunta, señale las áreas donde es más necesario acceso a la información pública. Bueno, hay áreas sensibles que tienen que ver con los temas propios de interés público, y sin duda el comportamiento, incluso antes de la pandemia, por ejemplo, los temas de salud, tenía un nivel muy elevado de interés respecto a la ciudadanía, de necesidad respecto a la información pública, educación, vivienda, etcétera, que tienen que ver con áreas sensibles de políticas públicas. Pero miren el dato que está marcado con la flecha, que creo que es importante, respecto al presupuesto de la nación en general. Por cierto, esto tiene un ámbito que tiene que ver con las compras públicas, pero creo que es importante destacarlo porque en la práctica, y esto es la experiencia nuestra desde el Consejo para la Transparencia también, en otros levantamientos de información relevante que hemos hecho a propósito, por ejemplo, de los 10 años del Consejo y diálogos en el fondo que hemos hecho con distintos actores de la ciudadanía, la discusión sobre el presupuesto fiscal, sobre el gasto fiscal, sobre finalmente dónde se están gastando los impuestos de las personas,
pasa a ser una preocupación muy central de las personas, ¿no? Primero, sin duda, los temas de política pública más sensibles, pero este tema del gasto fiscal, en qué se gastan mis impuestos, dónde están los recursos de los chilenos y chilenos, pasa a ser clave, ¿no? Y creo que es coincidente también con el nivel de relevancia que tiene este dato. Luego, un tema de preocupación, y que tiene que ver también, y que también es parte de lo que nos convoca, el tema de la corrupción como parte de un mapa complejo que se va instalando también en la sociedad chilena. Este, de nuevo, dato de nuestra encuesta nacional de transparencia. Miren el salto que se pega en esta pregunta. ¿Cuán corruptos cree usted que son los organismos públicos en Chile? Por ejemplo, en el rango de 7 a 10, que es muy corrupto, el salto que se pega del 2019 al 2020, ¿no? El dato pasa a ser bien significativo, que 8 puntos más en el fondo en un año. Y con un comportamiento en general, desde el 2015 en adelante, bien complejo, ¿no? Que es lo que mostramos en este gráfico, de 2012 incluso en adelante. Hay una situación, después les mostraré un dato más positivo, pero hay una situación respecto a la percepción de corrupción de las personas, que creo que es de la que nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Y por lo tanto, generar mecanismos de fortalecimiento de esto que llamábamos ecosistema en materia de transparencia e integridad pública pasa a ser fundamental. Decía entonces, transparencia como una cuestión más importante o más central que nunca. ¿Por qué? Porque creemos en la práctica, y así además nos van mostrando algunos datos de seguimiento que nosotros hacemos además a partir de nuestra encuesta nacional de transparencia, de la encuesta de funcionarios, pero además de nuestro quehacer en general, que creemos que la transparencia es un elemento fundamental para la recuperación de la confianza. Ha habido toda una discusión pública además sobre hasta dónde la transparencia en distintos ámbitos, en el propio proceso constituyente, y creo que hay una discusión y una valoración del principio, del valor de la transparencia que se operacionaliza a través de distintas herramientas en materia de políticas públicas, que pasa a ser central. ¿Qué es lo que hace, creemos nosotros, la transparencia para recuperar la confianza? O la transparencia como un elemento fundamental para recuperar la confianza, operacionalizado, digo, a través de estas normas, estas instituciones, herramientas, en el fondo, actores, etc. Primero, previene la corrupción. Ahí donde hay luz, efectivamente, es posible hacer una persecución más evidente y clara de la corrupción. Posibilita sin duda también el control social desde una amplitud de actores, obviamente donde la prensa juega un rol fundamental, pero también otros sectores de la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil organizada tiene también un rol muy importante en esta materia. Permite sin duda la rendición de cuentas, ¿no? También es importante que la rendición de cuentas se haga exigible desde la ciudadanía, pero para eso efectivamente tenemos que contar con herramientas que nos permitan hacer exigible esa rendición de cuentas. Mejora la eficiencia de la gestión pública, sin lugar a dudas. Funciona como un derecho llave para acceder a otros derechos. Cuestión clave y capital además a propósito de las consecuencias sanitarias, pero no solo sanitarias, sino que además efectivamente sociales y económicas que hemos tenido las personas, los chilenos y chilenas a propósito, y en el mundo, por cierto, también a propósito de la situación del COVID-19 y los efectos que está tenido. Y sin duda también fortalece la participación ciudadana, clave también para generar un círculo virtuoso respecto al control social. En tiempos de pandemia, entonces la transparencia pasa a ser un elemento efectivamente para recuperar la confianza y se requiere, por tanto, en la óptica que decía al principio, transparencia no asociada a un exhibicionismo, sino que más bien un instrumento para hacer inteligible el mundo para las personas. Se requiere entonces más transparencia para que la ciudadanía pueda hacer ¿qué cosas particularmente relevantes en pandemia? Para que entienda, es decir, conozca los fundamentos de las decisiones públicas y las consecuencias de estas, para que pueda colaborar y por lo tanto generar adhesión ciudadana a las medidas que adopten las autoridades y que pueda confiar, generar entonces credibilidad de las personas en las instituciones y en las autoridades en general. Nos parece que es un círculo virtuoso el que se genera a partir de justamente generar políticas de transparencia que se hagan cargo de estos elementos. Vamos ahora algunas reflexiones o algunos datos en torno a las compras públicas en particular. Acá están las transacciones que están basadas en las órdenes de compra generadas por los organismos del Estado hasta el 31 de marzo del 2021. Y ven ustedes que efectivamente, si miramos el cierre que se produce el año 2020 y lo miramos en perspectiva de, o sea, comparada o en la tendencia desde el año 2007 en adelante, efectivamente hay un aumento bien importante de transacciones basadas en órdenes de compra que no pasa a ser menor, ¿no? Ahora,
Si uno mira el dato más específicamente de este año, de la información obtenida desde el 1 de enero al 31 de marzo en la fuente de datos abiertos de Chile Compra, en los 3 primeros meses del año se observa una prevalencia obvia por la situación sanitaria en la que estamos del sector salud claramente asociado a la pandemia, ¿no? Y vemos los montos relevantes de gasto o de transacciones que se han producido a propósito de la pandemia y por lo tanto el rol muy relevante que tiene el sector salud. También, y miramos los datos ahora, por ejemplo, que tiene que ver con la cantidad de órdenes de compras agrupadas en el fondo por procedencia, es decir, trato directo, licitaciones públicas, convenio marco, licitaciones privadas sin y básicamente las que no tienen procedencia. Y vemos que el trato directo pasa a tener efectivamente una preeminencia por sobre el resto de los otros tipos de órdenes de compra. Ahora, evidentemente, y esto de nuevo es información actualizada al 31 de marzo del 2021, ¿no? ¿Qué cosa es relevante comprender? Y yo creo que esta es una reflexión que también ha estado en el seno, se lo leí en un texto a Trinidad que tuve la oportunidad de leer, y también es una reflexión que ha estado, nosotros como Consejo para la Transparencia somos parte del board del grupo de integridad de la OSD. Y esta es una discusión que ha estado presente permanentemente en cada uno de los encuentros en ese grupo de trabajo, ¿no? Sobre los temas de integridad. Es que claramente la pandemia ha generado respecto a los estados, incluso teniendo regulaciones bien relevantes, pero la emergencia o la necesidad de tener que responder adecuadamente a la emergencia. Eso ha significado, sin lugar a dudas, tener que también a veces bajar o por la situación de emergencia, incluso de excepciones constitucionales que habilita de pronto el estado de catástrofe, etcétera, habilita la posibilidad de generar compras públicas de una manera distinta a la que estamos acostumbrados, los mecanismos que estamos acostumbrados, genera también situaciones que efectivamente abren la puerta a que se produzcan eventualmente irregularidades, ¿no? Ahora, ¿cuál es la buena noticia de eso? Que yo creo que es lo que vamos teniendo ahora como, y que es parte de la reflexión, ¿no? Que justamente cuando tenemos sistemas más robustos para poder generar un mayor control social desde los distintos actores, un mejor sistema de accountability horizontal, si ustedes quieren, agencias del Estado o instituciones del Estado que puedan hacer ese control, es posible minimizar los riesgos respecto a la situación. Ahora, respecto al caso de Chile en particular, en ocasiones evidentemente acudir al trato directo es lo más eficaz justamente por la razón que estaba diciendo ahora, la necesidad de responder a una urgencia, ¿no? Ahora, en ese cuadro, la transparencia sin duda juega un rol que es disuasivo, porque libera los antecedentes, por ejemplo, que motivaron y fundamentaron las contrataciones a disposición de la ciudadanía sobre acciones discrecionales de la autoría. Eso, varias de estas cosas están evidentemente en el catálogo de obligaciones en materia de transparencia activa, ¿no? Y hay efectivamente instituciones del Estado además que hacen la observancia y el control de este tipo de situaciones. Por lo tanto, herramientas en la práctica hoy en día tenemos. Pero existe un riesgo, les decía, que es un riesgo discutido no solamente en nuestros países, no solamente hemos visto escándalos en otros países a propósito de compras públicas elevadas, situaciones complejas en Chile, sino que además yo creo que efectivamente hay un debate que hacer ahí respecto a cómo estos instrumentos se usan adecuadamente para poder generar control en las compras públicas, en particular en momentos sensibles como los que tenemos. Si uno mira la transparencia en compras públicas en la perspectiva comparada, ¿qué es lo que tenemos en algunos países? Y de nuevo, la emergencia sanitaria nos ha puesto a todos los países del mundo probablemente una situación compleja que vale la pena mirar, ¿no? Y vale la pena reflexionar. Pero tenemos igual experiencias comparadas que vale la pena mirar desde el punto de vista de lo que tenemos que pensar más también en el largo plazo, incluso más allá de la propia emergencia y las enseñanzas que esta nos deja. En Alemania tenemos la ley de contratación pública que garantiza básicamente contratos públicos, que los contratos públicos se adjudiquen en procedimientos competitivos, transparentes y no discriminatorios, y se prohíben, por cierto, los carteles, el control de las prácticas abusivas, se controlan también las fusiones. En Francia existe la transparencia como un principio rector, que incorpora principios como el acceso abierto a la contratación pública y el anuncio público y la competencia. En el caso de Canadá, donde los principios de imparcialidad, apertura y transparencia están en el fondo en el espíritu de las compras públicas, pasan a ser entonces el núcleo del marco de gobernanza aplicable, por ejemplo, a la contratación pública, y esta es una cuestión importante. ¿Qué es lo que tenemos en Chile en la práctica, ¿no? Al menos desde dos reflexiones específicas que quisiera plantear. Uno, efectivamente la ley de transparencia del año 2008, como decía,
instauró como parte de la transparencia activa que está en el artículo 7 de la ley 20.285, la información de compras y contrataciones públicas en sus diversas modalidades, y con un link a mercado público y otro especial relativo a los contratos para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras. Eso es parte importante de aquello que nos permite, desde el punto de vista de la ley de transparencia, efectivamente generar ese control, ¿no? Generar ese control a partir de la apertura de la información, a partir del mecanismo de transparencia activa. Actualmente nosotros además estamos discutiendo la ley de transparencia 2.0, que está actualmente en segundo trámite, se aprobó hace 2 semanas atrás en general en la sala, estamos en segundo trámite, tenemos la expectativa de que efectivamente esta ley de transparencia 2.0 pueda ver la luz en esta legislatura, y estamos proponiendo en ese cuadro, en esta reforma de la ley de transparencia, que se establezca una obligación de informar y de publicar, básicamente información en datos abiertos y reutilizables de transparencia fiscal y presupuestaria. La ley de transparencia 2.0 trae un capítulo específico respecto a transparencia fiscal, haciéndonos cargo de algo que les decía al principio, ¿no? Que efectivamente respecto a los recursos públicos, respecto al gasto público en general, y por lo tanto, como derivada respecto a las compras públicas, la ciudadanía manifiesta siempre un interés particular, ¿no? En qué se gastan mis recursos, cómo se gastan mis recursos. Entonces lo que hacemos es proponer que no solamente a partir de que en fondo se genere este capítulo que está ahí instalado y discutido, sino que además se establezca esta obligación de publicar información en datos abiertos que facilite el control en la práctica pública y el control de la ciudadanía respecto a aquello que se está gastando. Además, la norma establece o incorpora el principio del lenguaje claro, ¿no? que efectivamente debiera materializarse a través de una serie de instructivos, probablemente posteriormente el Consejo. Nosotros somos parte de una red, además, de organismos públicos que estamos en la perspectiva del lenguaje claro, y creo que esto es fundamental. A veces la discusión sobre compras públicas, sobre gasto público, es tan poco legible para la ciudadanía que tenemos la obligación, creo yo, desde el punto de vista de los órganos públicos, de avanzar más allá. Ahora, de todas maneras destacamos también como una buena práctica actual el portal de datos abiertos de compras públicas, que por ejemplo mediante visualización, algunos datos de hecho que acabo de presentar están tomados de ahí, mediante visualizaciones interactivas permite identificar el nivel de compra, organismos, oferentes que interactúan con el sistema, etc. Es decir, desde el punto de vista de los datos abiertos, del lenguaje claro, 2 principios fundamentales que debiéramos incorporar en el quehacer de la transparencia y en la integridad pública pasan a ser muy claves, ¿no? En esta lógica de hacer inteligible el mundo y particularmente la información pública para los ciudadanos. Y por cierto, al mismo tiempo puede sugerirse información adicional para disponibilizar, que también es una muy buena práctica de este portal de datos abiertos. Les decía, no todos son malas noticias, yo creo que también hay algunas buenas noticias que en el fondo podemos observar, y también desde el punto de vista de nuestra encuesta nacional de transparencia, y a propósito de la necesidad, como decía, creo, de avanzar hacia un ecosistema de transparencia e integridad pública, donde el sistema, la transparencia en las compras públicas es fundamental, es parte de la tarea pendiente de aquellos desafíos críticos que tenemos. Si miramos, por ejemplo, frente a la pregunta, ¿los casos de corrupción son más fáciles de detectar, ni más fáciles, ni más difíciles de detectar, o son más difíciles de detectar que hace 10 años atrás, desde el punto de vista de son más fáciles de detectar? A propósito de esa respuesta concreta, si ustedes miran y comparan el 2015 respecto al 2020, tenemos un crecimiento no menor de 12 puntos respecto a la percepción que tienen las personas, que hoy en día los casos de corrupción son mucho más fáciles de detectar. Es decir, creo que el avance sustantivo que ha tenido Chile, reconocido por los demás por organismos internacionales, en los sucesivos gobiernos, porque esto ha sido una política de Estado sostenida, por diversos motivos, por una política de Estado sostenida, para poder generar un ecosistema en materia de transparencia e integridad pública que nos da una ley de transparencia, una ley de lobby, compras públicas, etcétera, una serie de obligaciones que establece instituciones relevantes como la Contraloría General de la República, el propio Consejo para la Transparencia, la Fiscalía Nacional Económica, etcétera, que creo que tienen un rol que jugar en distintos ámbitos de la integridad pública y del ecosistema de transparencia. Tenemos aquí una cuestión fundamental, ¿no? Y creo que la buena noticia es percibir. Ya estamos ya en el tiempo. Termino entonces simplemente con esta lámina que tiene que ver justamente con la integridad pública y desafíos críticos, ¿no? A propósito del proyecto de ley sobre integridad pública y el proyecto de ley que busca actualizar la ley de compras públicas. En la primera cosa, que es el proyecto de ley sobre integridad pública, nosotros como Consejo para la Transparencia, más allá de lo que tiene,
Proponemos además aumentar la transparencia del registro de proveedores del Estado y de la estructura societaria de sus empresas a través de la disponibilización de datos, ¿no? El proyecto de ley que busca actualizar la ley de compras públicas también es una buena idea y tiene un capítulo específico además sobre probidad y transparencia que nos parece que es clave. Cierro diciendo, nos parece que desde el Consejo para la Transparencia una cuestión fundamental. Un ecosistema robusto en materia de integridad y transparencia pública colabora evidentemente en controlar la corrupción y hacer exigible la rendición de cuentas. Las compras públicas tienen un impacto sensible en la percepción de la corrupción y todo lo que hagamos para legislar y fortalecer a las instituciones que permiten justamente generar este control pasa a ser clave. Decía, la transparencia no es exhibicionismo, no vuelvo sobre ese punto porque creo que lo expliqué. Y por último, claramente, más y mejor información pública pueden facilitar las condiciones de igualdad también en la competencia, es decir, mirado desde el punto de vista del mercado y de igualar las condiciones para los distintos proveedores del Estado, esto pasa a ser también una buena noticia. Con eso termino, muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, muy interesante la presentación que nos ha efectuado y te la vamos a pedir también, se nos la puede mandar y después poder compartirla, así que muchísimas gracias. Muy interesante y bueno, creo que ha sido además un muy buen preámbulo el que has presentado porque ahora dejamos al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez. Los organismos de fiscalización superior han jugado un rol fundamental en esta pandemia, tanto de la perspectiva de la colaboración en el Estado para la pronta respuesta estatal frente a la pandemia, como también en materia de transparencia y de prevención de la corrupción. Así que, sin más, dejo con ustedes al Contralor General de la República. Gracias, buenas tardes Trinidad, decana, Isabel, muchas gracias por la invitación y bueno, y saludo también a mis compañeros de panel, a Gloria de la Fuente, con quien en realidad hemos venido trabajando bastante en el último tiempo, incluso hicimos una columna hace poco que creo que da cuenta un poco de la idea que tenemos de cómo debería ser ese ecosistema de integridad. Y también saludo a Sebastián Castro, que a quien no conocía, pero que sí he conocido un poco lo que han hecho desde la Fiscalía en materia de compras públicas. Antes de comenzar con mi presentación, quisiera, bueno, quiero compartir la pantalla, a ver, no sé dónde está si tengo esa opción o no. Está, ¿no? La opción. Perdón que me haya perdido aquí con... Aquí está, sí, perdón. Ahí está. Perdón, fue falta de práctica nomás. En realidad no debería decir eso, porque esta debe ser como la 20ª presentación que hago este año por Zoom. No sé si alcanzan a verla, si me pueden hacer una seña o... Ahí se ve perfecto. Gracias. Mira, yo antes de comenzar con la presentación, que es bien apuntada obviamente a lo que me pidieron y que creo que, como dijo Trinidad, coincide o es la continuación de lo que planteó Gloria, quiero decir conclusiones que yo saco de las compras públicas en general y respecto de la pandemia. Lo primero que quiero decir es, las compras públicas normalmente se producen en un ámbito de legalidad, lo cual parece que fuera como una cosa como evidente, pero como se produce en un ámbito de legalidad, normalmente no vemos la corrupción, porque las normas que tenemos y que las regulan están pensadas para una situación de normalidad, de actuación legal, legítima, y no están pensadas, por así decirlo, en que ahí puede haber maldad o ahí puede haber corrupción. Y eso evidentemente es una tremenda dificultad. O sea, muchas veces lo que nos está pasando es que vemos que todo lo que se está haciendo es legal, es legítimo, pero que lo que hay atrás realmente es una situación irregular o derechamente de corrupción. Y yo me atrevería a decir que el principal problema que prácticamente es incontrolable es el de la decisión política de la compra. Muchas veces la decisión política de la compra, que obviamente es una situación de mérito, es imposible de fiscalizar y responde obviamente al administrador de turno. Y eso no hay prácticamente cómo poder controlarlo. Hace unos años me acuerdo que una institución decidió comprar un determinado tipo de vehículos. Y habían buenos estudios para decir que había que comprar esos vehículos. Un par de años después, cambia la decisión y dice, hay que comprar otro tipo de vehículos. Las dos son legítimas, las dos están bien y las dos son altamente sospechosas. En segundo lugar, respecto de la pandemia, y esta es la segunda idea que quiero decir, se ha abusado del trato directo, tal como ha dicho la propia presidenta del Consejo para la Transparencia. Nosotros tenemos un dato de que más o menos un 85% de las compras han sido por trato directo, lo cual tiene una justificación en la urgencia,
Pero obviamente que eso hace levantar todas las alarmas respecto de la integridad que existe en esa materia. Y en tercer lugar, lo que quiero decir es que la corrupción cambia, la corrupción va mutando, es igual que el COVID-19, tiene distintas variantes y por eso las herramientas tienen que cambiar. Si estamos ahora modernizando la ley de compras públicas, obviamente que hemos llegado tarde a hartas situaciones de irregularidad y de corrupción. Y hay muchos incentivos para no cambiar la ley de compras públicas. Y ese es un problema que tenemos. Bien, dicho eso, voy ahora a la presentación. Tal vez ya dije lo más importante que tenía que decir. Bueno, esos son los 3 temas que voy a tratar: compras públicas en tiempo de pandemia, el rol que tiene la Contraloría y qué hicimos, ya para poder mostrar un poquito que no nos fuimos de vacaciones durante el año pasado. En primer lugar, las compras públicas en tiempo de pandemia. Obviamente que esta es una crisis gigante a la que se está enfrentando el planeta, la humanidad en su conjunto. Es la peor crisis después de la Segunda Guerra Mundial, dicen las Naciones Unidas, y hasta la fecha ha significado un gasto público que es superior a los 7,2 billones de dólares, o sea, billones en español, obviamente, millones de millones. Eso es una cantidad gigantesca de dinero la que ha importado, desde el punto de vista del gasto fiscal como tal, esta pandemia, y en nuestro país también ha significado un gasto gigante para el erario público. Esto ha estresado obviamente a las administraciones públicas, ha significado una prueba para la buena administración y ha mostrado las fortalezas y debilidades que tiene nuestro sistema, ¿no? Solo para complementar los datos que había señalado la presidenta del Consejo para la transparencia, hasta la fecha se han gastado 1.715 millones de dólares en compras COVID y el 84% ha sido por trato directo. Eso, imagínense lo que eso implica. Esa foto muestra esta política pública que se implementó así bien rápido, que era el de Alimentos para Chile, donde nosotros detectamos varias irregularidades en su implementación. Ahora, ¿qué es lo que se ha dicho respecto de esto? Cuando estamos hablando de contratación pública, y tal como señalaba Gloria, en que se produce ese punto de contacto entre lo público y lo privado, obviamente que es un ámbito de riesgo, ¿ya? Y la OCDE ya lo dice, por ejemplo, en este documento que se llama, en este estudio que se llama Panorama de las Administraciones Públicas de América Latina y el Caribe del año pasado, dice que la gran suma de dinero y la estrecha interacción entre los sectores público y privado hacen que la contratación pública sea una de las actividades gubernamentales más propensas a riesgos de derroche, mal uso y corrupción. Esto, cuando uno lo dice, muchas veces suena mal, suena fuerte y a muchas personas les cae mal porque a lo mejor trabajan en compras públicas en sus propias instituciones. E incluso a lo mejor son los encargados de compras públicas y nunca han estado involucrados ni nunca obviamente han tenido nada que ver con nada irregular. Y yo creo que tienen toda la razón, nunca han estado involucrados y nunca han visto nada irregular, porque como dije, mi experiencia, lo que creo yo como contralor, es, después de estos ya 5 años que llevo en el cargo, 5 y un poquito más, es en la decisión política de la compra donde está el tremendo riesgo. Es en la decisión de si se va a hacer un hospital o una escuela donde está el riesgo. Es en la decisión si se va a hacer un puente levadizo o un puente tradicional es donde está el riesgo. Es donde se está decidir si se va a comprar un tipo de A de vehículos o B de vehículos. Ese es el riesgo y es obviamente cuando se ha tomado esa decisión probablemente quiere decir que el negocio ya está preparado. Y eso, entonces, por lo tanto, el que lo puede controlar muy pocas cosas puede hacer. Ahora, la Contraloría, en su rol de fiscalizador autónomo, externo, independiente, puede apoyar la construcción de un Estado más estratégico y reconstruir la confianza pública, entregando información que sea objetiva y que sea de calidad para tomar mejores decisiones en esta materia, sin incidir obviamente en el ejercicio de las facultades de otros. Eso es lo que también nos recomienda la OCDE, que para estos efectos es como una especie de oráculo donde uno se presenta y escucha buenos consejos, ¿no? Eso lo digo con un poco de ironía, pero es así como lo hemos tomado hasta ahora. Y para eso nosotros implementamos o estamos implementando un plan estratégico nuevo. Ya tuvimos un plan estratégico que fue el 2017-2020 y ahora estamos en el 2021-2024, que tiene un valor, y el valor es el de la confianza. Valor de la confianza hacia adentro, es decir, que los funcionarios confíen en su institución, y hacia afuera, es decir, que la administración activa y los ciudadanos también confíen en el trabajo que está haciendo la Contraloría.
yo creo que el valor del trabajo de la Contraloría está más que en la posibilidad que te pueda hacer un sumario o en la posibilidad que pueda hacer una denuncia al Ministerio Público, está precisamente en que ese trabajo se basa en un trabajo profesional, en un trabajo que es apolítico, en un trabajo que es objetivo, que puede mejorarse, por cierto, que incluso puede en ocasiones tener errores, pero que está hecho de la mejor manera posible y usando la mejor tecnología posible también. ¿Cuál es nuestro rol entonces en todo esto? Como ustedes saben, la Contraloría es una institución de rango constitucional, y ahí paso el dato que a lo mejor va a estar también en la discusión constitucional, algún capítulo o algunas normas relativas a la Contraloría, y que, por lo menos bajo mi gestión, ha tenido un foco que es el cuidado y buen uso de los recursos públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que allí donde hay grandes recursos públicos, tiene que estar el ojo de la Contraloría. Y eso ya es una definición estratégica muy importante. Entonces, por ejemplo, cuando el general director de Carabineros se queja de que la Contraloría los fiscaliza mucho, o los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas se quejan de que los fiscalizamos todos los años y hacemos muchas auditorías, es precisamente porque aquí hay una decisión estratégica que se traduce en lo orgánico, en tener un departamento especializado en esas materias, pero también porque es allí donde se manejan grandes, ingentes cantidades del presupuesto público. No es lo mismo fiscalizar una pequeña municipalidad con un pequeño presupuesto, el impacto no es el mismo que fiscalizar a Carabineros. Y por eso, por lo menos mientras yo esté a cargo, la decisión va a ser fiscalizar intensamente aquellos lugares donde hay muchos recursos públicos. Y donde hay muchos recursos públicos, obviamente, por ejemplo, en este caso es en materia de pandemia, compras de pandemia. Ahí están las 4 funciones fundamentales de la Contraloría, pero básicamente las 2 primeras, ejercer el control de legalidad y fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos, son las que dan lugar a la función jurídica y obviamente a la función auditora. Y yo aquí esto lo debo decir con mucho orgullo, porque durante el año pasado la Contraloría fue de los primeros órganos que se fue a teletrabajo, pero por la naturaleza del trabajo de la Contraloría para nosotros no fue tan difícil poder llevar adelante nuestra labor de manera telemática. Pudimos realizar igualmente nuestras fiscalizaciones. De hecho, tuvimos que cambiar el plan de fiscalización que teníamos para el año pasado. El año pasado, si estuviéramos en enero del 2020 y miráramos a lo que viene del año y uno tuviera que decir qué vamos a fiscalizar, hubiese dicho, bueno, hay que fiscalizar a las municipalidades porque van a haber elecciones municipales y sería bueno tener información respecto del déficit municipal. Y así lo habíamos pensado, por ejemplo, de que el primer semestre tuviéramos muchas auditorías en materia municipal. Y obviamente que la pandemia nos hizo cambiar todo ese plan y pudimos cumplir el nuevo plan de auditoría en un poquito más de un 90%, lo cual a mí me hace sentirme muy confiado y me siento muy orgulloso de la responsabilidad de los funcionarios que pudieron hacer ese trabajo. El año pasado recibimos más de 39.000 denuncias de la ciudadanía, que fue casi un 100% más de lo que habíamos recibido el año 2019. Esas denuncias esperan una respuesta, y esas denuncias para mí significan también una manifestación de confianza en el trabajo que está haciendo la Contraloría. 521 parlamentarios nos pidieron cosas que hacer en la Contraloría, y eso también fue un aumento más o menos de un 40% respecto de años anteriores, y así sucesivamente. Entonces, lo que quiero decir es, el control, la pandemia exige que el control no se vaya de vacaciones, no se vaya en cuarentena, sino que siga, obviamente, intenso, y yo puedo, por lo menos, con los recursos que teníamos, puedo dar fe que así lo hicimos en la Contraloría. Nosotros también hicimos nuestra consulta, igual que el Consejo para la Transparencia el año pasado. De hecho, la decana presentó este librito que hicimos el año pasado con la colaboración de Eurosocial y Chile Transparencia y la colaboración académica y metodológica de la Universidad Austral, que es un texto muy importante, creo yo, porque que se puede descargar gratuitamente desde la página web de la Contraloría, porque se llama Radiografía a la corrupción en Chile y da algunos datos que son bien fuertes, pero también tiene una mirada prospectiva hacia adelante, como para saber cómo superar la corrupción. Casi 17.000 personas participaron, pero hay un solo dato que quiero mostrarles, que es este. ¿Cuáles son las áreas donde hay más corrupción? Esa fue la pregunta que se hizo a las personas. Podían elegir 3. Y obviamente la primera que aparece, y que en realidad no fue una novedad, tal vez el número es la novedad, es el de las compras públicas. Ese ámbito es el ámbito crítico, en realidad, y creo que el año pasado se agudizó producto de la pandemia. Ahí está el libro,
ahí está se puede bajar desde ahí, desde ese link, la radiografía de la corrupción, y creo que, como les digo, puede ser un aporte a la discusión en esta materia. Ahora, ¿qué hicimos durante la pandemia en materia de compras públicas? Bueno, creo que estos recortes de prensa dan un poquito cuenta de algunos trabajos que tuvieron impacto. Muchos piensan que nosotros hacemos gestión de medios de cada una de las cosas o cada uno de los productos que sacamos, y la verdad que no es así. Lo que pasa es que hay periodistas que han encontrado como una especie de beta en la Contraloría y están, parece que permanentemente haciendo F5 en la página web, esperando que salga publicado un nuevo informe, y por eso aparece como que fueran tantos hallazgos. La verdad que hay muchos más hallazgos, pero sí hubo muchísimos hallazgos, sobre todo al comienzo de la pandemia, cuando comenzamos a hacer uso de datos respecto de, por ejemplo, compras en materia de pandemia, contrataciones de infraestructura como las residencias sanitarias, o en materia de, que también usamos datos, aunque no tiene que ver con compras públicas, pero sí con el manejo de la pandemia, en materia de datos de contagiados, en materia de seguimiento a los contagios, trazabilidad, y también en materia de fallecidos. Por eso el Ministerio tuvo que el año pasado corregir al alza el número tanto de fallecidos como de contagiados. No sé si ustedes se han fijado que cada cierto tiempo dicen y el número de fallecidos con sospecha de COVID es tanto, que son como 5.000 más. Bueno, eso es producto de un informe de la Contraloría. Bien, y para eso entonces lo hemos hecho usando tecnología, que se traduce en estos 5 puntos que están acá. Todo lo que hicimos el año pasado se basa fundamentalmente en el uso de datos, en el acceso a base de datos, en construir lo que se llama un data warehouse, que es yo le digo como la bodega de los datos que tenemos que organizar, donde se accede por los funcionarios para poder hacer el manejo de esos datos. Y eso se traduce, por ejemplo, primero en la planificación, ¿no? En la planificación de la auditoría. El uso de datos lo que permite es, sobre todo, poder manejar una gran cantidad de información, una gran cantidad de registros, pero sobre todo poder planificar mejor dónde hay que ir a hacer una determinada fiscalización. Y eso permite entonces perfilar mucho mejor las auditorías y, por así decirlo, tener ya más o menos claro cuáles van a ser o qué es lo que se espera que sean los hallazgos de una determinada auditoría. Entonces uno, por así decirlo, como auditor sabe dónde tiene que ir a buscar, y no es una búsqueda así un poco a ciegas cuando no se tiene el acceso a toda la información. Eso también ha permitido entregar algunos resultados en tiempo casi real, en el sentido que son bastante más cerca del hecho mismo que se ha producido, y por lo tanto le ha permitido a la autoridad, en este caso por ejemplo de salud, poder corregir, ¿ya? Por ejemplo, en materia de compras públicas habían muchas que se estaban haciendo en que no constaba la recepción de los elementos. Entonces, nosotros, basándonos en datos, usando, por ejemplo, accediendo a las bases de datos de Chile Compra, pudimos determinar cuáles eran los contratos que debían haberse ya perfeccionado con la recepción, y eso le permitió tener esa información rápido al Ministerio para poder corregir la situación y exigir el cumplimiento de los contratos por parte de los proveedores. Bueno, en segundo lugar, también con esto, al trabajar con datos, nosotros lo que podemos hacer es poder acceder a todos los registros en una determinada materia. Por ejemplo, todos los proveedores de un determinado servicio, de una determinada municipalidad, cuáles son los cambios en el giro que ha tenido un determinado proveedor. Y así entonces, por ejemplo, detectar, en el caso de Alimentos para Chile, cómo varios de los proveedores, no voy a decir todos, pero varios de los proveedores se crearon como empresas o ampliaron su giro como empresas un día antes o incluso después de haber sido adjudicados con el contrato de suministro de alimentos. Entonces, eso obviamente en una situación de control manual no hubiese sido posible de poder determinarlo si es que no hubiésemos podido tener acceso a las bases de datos de Chile Compras, por un lado, a las bases de datos de Subdere, a las bases de datos del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, por eso es tan fundamental el acceso a las bases de datos. La ley de la Contraloría, que es bien antigua, permite acceder a los registros. Nosotros entendemos que esos registros hoy día, cuando están en un soporte digital, obviamente que es la base de datos, y por lo tanto entendemos que también podemos acceder a ellos. También hemos podido utilizar
algunos sistemas que nos permiten, por ejemplo, entregar mejores datos o que el Ministerio haya podido mejorar los datos en materia de contagio, en registros epidemiológicos. Entonces, accediendo a algunas bases de datos incluso abiertas, hemos podido consolidar esa información y entregar al Ministerio información que permite visualizar, por ejemplo, cuáles son las zonas críticas, a partir, por ejemplo, de camas utilizadas, número de contagiados, médicos que existen en esa comuna o en ese sector, etcétera, etcétera. También, a través del cruce de datos, por ejemplo, hemos podido determinar graves conflictos de interés. ¿Ya? De hecho, algunos de estos casos han terminado en la Fiscalía, cuando hemos detectado que, por ejemplo, en el caso de residencias sanitarias, algunos jefes de servicio o personas que estaban a cargo de la contratación eran familiares o tenían vínculos de parentesco con quienes eran los prestadores del servicio de residencias sanitarias. Entonces, ese cruce de datos ha entregado información eficaz al Ministerio para poder, obviamente, solucionar el problema de que estaban adoleciendo. También hemos podido analizar los datos para poder fiscalizar dónde, o cuáles, más bien dicho, son las compras COVID, porque muchas compras no dicen que son COVID-19. Entonces, en una de las unidades que tenemos a cargo de esto se desarrollaron algoritmos que permiten hacer análisis de texto y que, por ejemplo, permiten detectar palabras tipo COVID, coronavirus, o implementos de protección personal, o todo aquello que está relacionado con la pandemia, aunque no necesariamente diga en alguna parte pandemia, y eso nos ha permitido entonces perfilar mejor y agrupar mejor esas compras, y eso lo podemos hacer respecto de todas las compras de la administración del Estado y no de una muestra, y eso es muy importante, porque entonces nos permite luego perfilar mucho mejor ese análisis de texto, focalizar mucho mejor la auditoría. Me voy a apurar un poquito. Ya bueno, estamos en la hora, Contralor. ¿Cómo? Estamos en la hora ya. Sí, esta es la última lámina. Ya. Es la última lámina. Mira, todo esto ¿por qué? Porque en realidad siempre se ha tildado, o muchas veces se ha tildado que el control que hace la Contraloría es un control que a lo mejor no aporta información, no aporta valor agregado, o que incluso es un control meramente formal. Entonces, si esto uno lo imaginara como un iceberg, a partir del uso de datos, de ser una institución impulsada por datos, como tratamos de hacer hoy día en la Contraloría, tenemos por un lado el control jurídico, que obviamente va a ser el control de si se cumple con los requisitos, de los requisitos, por ejemplo, del estatuto administrativo o de la ley de compras, etcétera, de si están los registros, pero hay todo un universo que está abajo, que no se ve y al que podemos acceder a través del acceso a las bases de datos y haciendo aplicación de inteligencia artificial, le hace algoritmos, cruces de datos y software especializados para eso. Eso permite, por ejemplo, que en una auditoría el universo sea el que se utiliza, no una muestra, sino que todas las transacciones. Eso nos permite, por ejemplo, acceder a las bases de datos en materia de declaraciones de intereses y patrimonio y determinar conflictos de intereses o aumentos súbitos de patrimonio. Eso nos permite, por ejemplo, saber cuál es el comportamiento de un servicio. Por ejemplo, determinar cuándo una municipalidad tiene como proveedor consistentemente a un solo proveedor y ese proveedor tiene como único cliente a esa municipalidad, por dar un ejemplo. Eso permite determinar concentraciones de mercado y, en definitiva, permitir una mejor vigencia del principio de probidad. Y eso es lo que tenía preparado. Muchas gracias. Muchas gracias, Contralor. Bueno, y finalmente voy a dejar con ustedes al jefe de la División de Estudio y Análisis de Mercado de la Fiscalía Nacional Económica, que ha estado en el último tiempo muy vinculada al tema de compras públicas porque han efectuado un estudio muy interesante y que además está siendo postulado a reconocimientos internacionales en donde plantea temas como aumentar la eficiencia de las compras públicas y también aumentar la competencia. Así que dejo con ustedes, sin más, a Sebastián. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Trinidad, Guillermo, a la decana. Además de participar en este panel que, bueno, yo soy lejos la autoridad más baja, digamos, así que me honra ser parte de este panel.
tengo una presentación, voy a compartir ahora. Yo me voy a referir un poco a este estudio de mercado de que hablaba Trinidad. No voy a hablar directamente de las compras COVID, porque nosotros este estudio lo hicimos justo antes. De hecho, paramos el estudio en diciembre del 2019 en cuanto a datos. Pero sí creo que tiene cosas interesantes que aportar, más estructurales de cómo funciona el sistema, que pueden ser obviamente considerados para esta crisis sanitaria o cualquier otro tipo de crisis, digamos, en que las compras públicas pueden tornarse muy urgentes, digamos, y pueden haber problemas como los que vamos a ver. A ver, yo creo que este estudio, como decía, abarcamos datos del 2017 a 2019, ¿ya? Y interesante tal vez mostrar de dónde sacamos la información, ¿ya? Primero aclarar que estas son compras públicas, solamente las que están regidas por la ley 19.886, por lo tanto, todo lo que está fuera de las compras efectuadas en el marco de esta ley, no lo consideramos. O sea, armamento, compras grandes de obras públicas no están en este estudio, ¿ya? Primero usamos esta base de datos de Chile Compra, la que se está refiriendo recién el Contralor, que es muy buena en algunos aspectos, pero nosotros al poco andar nos dimos cuenta que tenía grandes deficiencias para muchos de los análisis que nosotros queríamos realizar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para dar dos ejemplos, la base de datos tiene una confusión bien grande en cuanto a lo que es una licitación desde el punto de vista económico, ¿ya? Por ejemplo, un hospital, si está licitando gasa y paracetamol, por ejemplo, puede hacer las bases de manera tal que un solo adjudicatario provea los dos bienes, ¿no es cierto? O sea, todos ofrecen gasa y paracetamol. O puede elegir, en el fondo, que compitan por gasa separado y por paracetamol separado, ¿ya? Eso desde el punto de vista económico son dos licitaciones, o sea, hay dos procesos competitivos. Por ejemplo, para la gasa pueden llegar 20 proveedores y para el paracetamol pueden llegar 2. Pero si uno mira el ID de la licitación, digamos, o sea, las bases, llegaron 22, ¿ya? Y eso es muy mentiroso, porque en el fondo no llegaron 22 realmente, llegaron 20 a la gasa y 2 al paracetamol. Y esa distinción está hecha en la base de datos, ¿ya? La base de datos habla de licitación y líneas, pero los compradores públicos no miden bien los datos y por lo tanto nosotros al analizarlo más en detalle, digamos, como nos arrancamos las mangas harto y nos metimos a ver, y la verdad es que es bien poco confiable saber cuántos procesos competitivos hay realmente en la base de datos, ¿ya? Y estoy hablando que pueden ser de cientos de miles de diferencias, y por lo tanto no es muy confiable saber desde el punto de vista competitivo qué es lo que está pasando. Y un segundo ejemplo también, que hace poco confiarle a las bases de datos, es que muchos de los papeles están en PDF escaneado, digamos, y en muchos casos no coincide la información que está en el PDF con lo que está registrado en la base de datos, ¿ya? Estos seguramente son errores humanos, lo más probable es que no sean casos de corrupción ni nada, pero en el fondo uno mira, en la base de datos me dice participó empresa A y B, pero en realidad yo miro el PDF escaneado y me participó X, Y y Z, o sea, no coinciden, los puntajes no coinciden. Entonces, todas las variables competitivas que uno quiere saber, en el fondo, cuánto participaron, cuánto ofrecieron, qué tan cerca estuvieron, qué tan peleado estuvo la licitación, no es 100% confiable, y yo diría que es bastante poco confiable en ese ámbito, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos? Esto es algo que tuvimos que hacer estadísticamente. Hicimos un muestreo aleatorio simple de 400 licitaciones, 400 convenios marco, 400 tratos directos, y armamos una base de datos manualmente, ¿ya? En la que podíamos confiar nosotros porque la estábamos armando nosotros. Esto requirió básicamente que nos leyéramos todos los papeles, ¿ya? Las bases, quién participó, los convenios marco, cómo operaran, los tratos directos, revisamos uno por uno las justificaciones, etc. Este número 400 es un número mágico. Yo soy abogado, pero trabajo con economistas y me dicen y me garantizan que esto nos da un 95% de confianza para la respuesta sí o no, ¿ya? Entonces, claro, yo no puedo decir que tal o cual servicio lo está haciendo bien o mal, pero sí de la población total de la base de datos nos da bastante confianza. También hicimos una encuesta a compradores públicos, con la ayuda de Chile Compra, mandamos más de 600 encuestas, tuvimos una respuesta de sobre 200, y ahí pudimos entender un poco mejor cuál era su incentivo, cómo operaban, cómo planificaban y otras cosas. Y finalmente, obviamente, hicimos una revisión de la regulación de historia académica y documentos técnicos. En este ámbito, en los últimos 10 años ha habido mucho. O sea, Chile Compra tuvo un comité de expertos, que tal vez el Contralor fue parte, no me acuerdo, pero eran muchos profesores administrativos muy notables que hicieron recomendaciones. La OCDE hizo un informe. Ha habido mucho, y por lo tanto, esto obviamente que estamos haciendo nosotros
la Comisión Engel también tocó mucho estos temas. La verdad es que lo que hicimos nosotros, muchas de estas cosas ya se habían dicho, pero nosotros creo que le pudimos poner algo de datos y algo de números bien certeros. ¿Ya? Entonces, me voy a referir a dos partes de las compras. Si uno mira el íter de las compras desde el punto de vista más teórico, sigue pasos bien estandarizados a nivel mundial. Planificación, el mecanismo de adjudicación, cómo elijo el ganador, como contrato y después gestión de contrato. ¿Ya? Nosotros tocamos esos 4 puntos en el informe. En los 4 puntos hay mucho por hacer. Gestión, adelanto que es donde hay más por hacer y no lo voy a mencionar hoy día. Yo me voy a enfocar en 2 temas solamente, brevemente planificación y después en los mecanismos de adjudicación, ya que es lo que estamos hablando antes. La planificación, la verdad es que es muy relevante y es muy poco considerada en Chile, ¿ya? Porque una buena planificación de partida permite a los oferentes saber qué va a comprar el Estado, ¿ya? Y por lo tanto yo puedo, no sé, importar cosas, ponerme de acuerdo, armar un negocio, ver dónde voy a participar, etc. ¿Ya? Y desde el punto de vista del Estado, es donde podemos planificar, por ejemplo, compra conjunta, ¿ya? O sea, que alguien centralmente diga, mire, todos los organismos públicos van a comprar servidores, y por lo tanto, ¿por qué no los compramos en conjunto? Van a comprar impresoras, lo que fuera. ¿Ya? Actualmente la planificación se hace lo que son conocidos como los PAC, los planes anuales de compra, ¿no es cierto? Pero el problema de los PAC es que, si bien son enviados todos los años Chile Compra, la verdad es que nadie está obligado a cumplirlo y nadie después verifica que se hayan cumplido. ¿Ya? Entonces, es un trámite que todos cumplen, mandan el PAC, ¿ya? Pero esto, por ejemplo, nos contaban en el hospital, generalmente está encargado al último que llegó, digamos, y tiene que mandarlo. O sea, es un trámite, una formalidad, y que después nadie paga la consecuencia de no cumplirlo, y la verdad es que nadie lo considera mucho, ni los oferentes, ni los demandantes. ¿Ya? Y desde el punto de vista de planificación también es muy relevante porque permite determinar los mercados relevantes. Por ejemplo, pensando en este año de pandemia, si yo tengo la necesidad de tener computadores, ¿ya? En realidad los mercados que yo puedo enfrentar son varios. Yo podría comprar computadores, podría arrendar computadores, o podría, no sé, arreglar los computadores que tengo. Son todos mercados distintos, ¿no es cierto? Y por ejemplo, este año donde ha habido escasez de importaciones, tal vez este año es mejor arrendar o arreglar los computadores que tengo que comprar, ¿no es cierto? Porque estamos en un periodo en que muchos bienes importados están muy caros, ¿ya? Pero esto necesariamente requiere que yo planifique muy bien y sepa a qué mercado estoy enfrentando y cómo es el mercado y cuántos oferentes hay, ¿ya? Y nada de esto se hace, la verdad, ¿ya? Y es algo en que otros países, nosotros vimos Nueva Zelanda y otros países en que sí lo hacen, tienen el proceso estandarizado, ¿ya? Y es donde se puede avanzar bastante con varios países que han hecho esto hace muchos años. Después, el proceso de compra, hay que me referir a los 3 principales mecanismos de compra. En el periodo que nosotros vimos, en los últimos años, 5 años se refiere hasta el 2019, en dinero, digamos, un valor, 55% era adjudicado por licitación pública, un 25% con convenio marco y un 20% por trato directo. ¿Ya? Trato directo, obviamente, es un mecanismo no competitivo, entonces ya tenemos un 20% que se está adjudicando de dinero, de 10.000 millones de dólares, estamos hablando de 2.000 millones de dólares anuales, a DEO. ¿Ya? Trato directo. Y como vamos a ver después, el convenio marco en Chile, lo hecho opera como un trato directo, ¿ya? Actualmente. Entonces, en realidad tenemos 45% de las compras anuales por la ley 16.886, que no son todas las compras del Estado, sino que es una parte importante. O sea, estamos hablando de 4.500 millones de dólares anuales hasta el 2019 que se están adjudicando a DEO, en lo hecho, ¿ya? Y es preocupante. Entonces, refiriéndome a cada uno de los mecanismos principales, ¿no es cierto? También está la licitación privada, pero que en realidad tiene muy pocas transacciones. ¿Qué vimos en las licitaciones públicas? Primero, bueno, vimos que llegaban muy pocos participantes, ¿ya? El 25% de la licitación llegaba a un competidor y en un 55% participaban 3 o menos. ¿Ya? Esto es muy poco, uno espera que lleguen más. Nosotros revisamos, como les decíamos, 400 bases de licitación, las leímos, digamos. Entonces, podemos decir que un 20% de la base de licitación presenta limitante a la competencia. ¿Ya? ¿Cuál es la más típica de limitante? Es que se requiere una marca en particular. O sea, yo quiero un motor marca tanto de tanto HP. ¿Ya? Claro, y ahí obviamente la competencia se cierra y hay una competencia entre distribuidores de ese motor, pero no hay competencia entre marcas, que es lo que uno quisiera. Después se observa poca estandarización de los procesos. Si uno ve las bases de datos, si en el fondo la base de licitación, perdón, uno la agarra y la empieza a leer realmente,
cada uno inventa su base de licitación, ¿ya? No hay ningún tipo de correlación entre la importancia de la licitación y las bases. Pueden haber bases de 100 páginas para comprar, no sé, la empanada del 18, digamos. Pueden haber bases de 3 páginas sin muchos recuerdos legales para comprar cosas muy caras, ¿ya? Esto, desde el punto de vista de los recursos públicos, significa que se está gastando mucho dinero de funcionarios públicos en inventar bases cada vez que hacen una licitación, ¿ya? Chile Compra ha avanzado en esto teniendo algunas bases tipo, pero la verdad es que nosotros vimos, al menos en la muestra que vimos, que es bastante representativa, que se utilizan poco, ¿ya? Y esto desde el punto de vista de la oferente, digamos, los que enfrentan el Estado, significa que cada vez que enfrenta a un organismo público tiene que leer bases y entender bases de cero, con distintos vocabularios, con distintos criterios de adjudicación, con distintos criterios de ponderación, con distintas reglas para la boleta, con todo distinto, ¿ya? Esto es sumamente ineficiente desde el punto de vista tanto público como privado. Después, una importante fracción de los procesos licitatorios ni siquiera pueden ser fiscalizados, digamos, con ojos humanos, porque un 8% más o menos de lo que vimos nosotros, aproximadamente 100.000, si lo extrapolamos a la población, no pueden analizarse porque no están todos los papeles. O sea, faltan la acta de adjudicación, faltan la acta de evaluación, o sea, no están todos los papeles, aunque yo le destacaba antes que los papeles no coincidían con la base de datos, pero con un 8% no están todos los papeles. O sea, yo ni siquiera puedo hacer este análisis de armar una base de datos desde el punto de vista competitivo, imprimiéndolo, digamos, y leyéndolo, no, porque no están, ¿ya? Claro, y uno tendría que ir ya al organismo y pedirlo por transparencia, pero bueno, no, se hace mucho más difícil. Y después un 20% de los procesos analizados, que es bastante, o sea, uno de cada 5 contienen algo que nosotros llamamos inconsistencia documentales, en que lo que está en los documentos físicos no coincide con lo que está en la base de datos, ¿ya? Que puede ser o los puntajes, o quienes participaron, muchas cosas, ¿ya? Y piensan que hay muchos procesos licitatorios, donde, especialmente en los hospitales, donde hay base de licitación, que es una base de licitación, pero se están licitando 120 productos distintos, y cada uno de esos en realidad es un proceso competitivo distinto porque adjudican por línea, ¿ya? Y en mucho de esto donde uno ve muchas veces esto inconsistencia documental, porque yo me imagino que la persona que está a cargo de meterlo en la base de datos se aburre al 30 o al 40 o al 80 y empieza a vender las cosas mal, ¿ya? Después el convenio marco, ¿no es cierto? El convenio marco, ¿cuál es la finalidad del convenio marco? Realmente, ¿no es cierto?, es que los bienes que compra el Estado de manera reiterada, transversalmente, no gastemos el dinero en hacer licitaciones, que eso, las licitaciones cuestan dinero, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace Chile Compra? Licita un convenio marco donde se establecen condiciones básicas para que todos los organismos públicos compren, ¿cierto? Entonces tienen que ser bienes transversales, estandarizables y de uso común o de uso reiterado por parte de los organismos públicos. ¿Pero qué contamos nosotros? Bueno, primero, el convenio marco en teoría es una licitación en 2 partes, de cierta manera. Primero se compite por entrar a la cancha, es una licitación realmente, y en la segunda etapa, normalmente, si uno ve a nivel en otros países, hay una regla de adjudicación predeterminada, o sea, no elige a dedo el que yo quiera. En Chile los convenios marcos no son competitivos y no funcionan como deberían funcionar en la teoría hasta ahora. Ahora Chile Compra este año lo está cambiando. Entonces, ¿qué pasa? En los convenios marcos que nosotros vimos, el 78% de los participantes pasaba a segunda etapa. Es decir, es como que una licitación gane el 80% de las personas, o una carrera de 100 metros planos ganen el 80% de los corredores, ¿ya? O sea, no es muy competitivo, ¿ya? Esto hacía que efectivamente no haya una competencia en precio realmente, y después, dentro del convenio marco, la competencia realmente no es por precio, sino que es por mandar mail, llamado. Yo que soy funcionario público, me empiezan a llegar mail de compre la silla no sé cuánto y de no sé cuánto y apriete tal botón, ¿ya? Esto, lo vamos a ver después, tiene una alta ineficiencia para el Estado. Y la segunda parte, ¿no es cierto?, es que una vez que está en el convenio marco, el comprador público puede elegir cualquiera. No hay una regla para que tenga que elegir el más barato, por ejemplo, ¿ya? Y esto ocurre mucho. Nosotros lo detectamos y lo cuantificamos y lo vamos a ver después. Después, algunos convenios marcos presentan un análisis de necesidades defectuosas, ¿no es cierto? Nosotros hablamos que estos tienen que ser productos estandarizables, que usa todo el Estado muy reiteradamente, pero uno ve el convenio marco, por ejemplo, de alimentos y ve helado, digamos, ve chocolate, ve lomo vetado. ¿Esto realmente es algo que el Estado transversalmente tiene que comprar o compra realmente? La verdad es que no, ¿ya? Y varios convenios marcos, especialmente el más antiguo, presentan fallas estratégicas en la forma que se licita, privilegian competencias entre distribuidores y no entre marcas. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que tengo acá es la leche líquida de 1 litro, o sea, una caja de leche de 1 litro, ¿ya? Uno diría, este es un producto súper estándar, digamos. Entonces, compitan todos los productores de leche de
enteras de un litro. Pero el convenio marco está armado por líneas en que cada marca tiene una línea, digamos. ¿Ya? Entonces, uno tiene la leche entera marca A y la marca B, cada uno tiene un precio distinto. ¿Ya? Lo que debería pasar acá es que la línea fuera leche entera de un litro, punto. ¿Ya? Pero no es así en ese convenio marco. En los últimos convenios marcos esto ha ido mejorando. Por ejemplo, en el de emergencia uno ve que aquí hay un producto estandarizado. Juego de sábana de 144 hilos, una plaza. No marca A, ni marca B, ni marca C. ¿Ya? Y eso ha ido mejorando bastante. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Para cuantificar el posible impacto solamente en la segunda tabla de los convenios marcos, es decir, cuando la gente elige. ¿Ya? Realizamos manualmente el trabajo de configurar mercados relevantes reales con una aproximación conservadora. Es decir, agarramos estos mercados como la leche entera marca A y marca B y dijimos, no, esto en realidad es un mercado. Es la leche entera de un litro. ¿Ya? Y digo conservadoramente porque desde el punto de vista económico uno podría decir que, por ejemplo, la leche semi-descremada podría ser un sustituto, o la descremada, o la cultivada. Eso no lo hicimos. Entonces armamos 400 mercados así. ¿Y qué nos dio en el fondo? Entonces, acá uno tiene un escenario real, ¿no es cierto?, que esto ocurre en la realidad. El comprador uno elige la leche entera más barata, entre las dos que habían, ¿no es cierto?, la marca A, en este caso. El comprador 2 es la marca B, ¿ya? Elige la más barata. Gastan 1.600 y tantos pesos. En el escenario alternativo, en el fondo en que estos son un mercado y tienen que elegir el más barato, el ahorro, en este caso, este es un ejemplo real, en el fondo, es de 8,7%. Nosotros calculamos esto para la población entera, es decir, para 400 casos y lo extrapolamos, y estamos hablando que el ahorro posible, solamente por elegir el más barato dentro de esta configuración de mercado relevante, digamos, de sustitutos reales, el ahorro posible está en torno a un 11% y hasta un 37%, con una confianza de un 90%, y esto en plata es mucho, estamos hablando de entre 197.000 millones y 600.000 millones, o sea, entre 240 y 800 millones de dólares al año, solamente por elegir el más barato dentro del catálogo del convenio marco. Esto es sin considerar que haya una competencia más fuerte por entrar al convenio marco, que actualmente no existe, pero que ya tenemos un caso, que es el convenio marco ofimática o de software como Office, digamos, que se adjudicó recientemente, en que el Estado licitó, o sea, Chile Compra licitó el convenio marco, adjudicó solo a uno, o sea, no pasaron el 80%, pasó uno por categoría, y consiguieron un ahorro de un 65% en lo que se paga por Office, ¿ya? Respecto a lo que se pagaba hasta el año anterior. ¿Ya? Esto solamente por tener competencia en la primera etapa del convenio marco. ¿Ya? Y esto obviamente, si uno lo extrapola a todo el Estado, todos usamos Office o algún procesador de texto, es mucho, mucho, mucho dinero. Y después el trato directo, ¿no es cierto? El trato directo es un modelo de contratación, ¿no es cierto? Se elige libremente en caso de que sean las causales de la ley. Nos preocupó mucho. Esto lo analizamos, nosotros nos preocupaba porque un trato directo obviamente es la antítesis de un proceso competitivo, lo que nosotros queremos. Nosotros analizamos 400 tratos directos a mano. ¿Ya? Yo analicé 100, así que lo digo con propiedad. ¿Ya? Yo leí 400 justificaciones. Y siendo, yo diría que una vara bastante laxa, 58% de los tratos directos no cumplía con el estándar legal, reglamentario y de la jurisprudencia de la Contraloría. Aquí nosotros agarramos la jurisprudencia de la Contraloría, la tenemos estandarizada, digamos, por cada causal, y fuimos viendo si se cumplía o no. La verdad es que 58% de los casos que vimos, ¿ya?, no cumplían con el estándar. ¿Ya? Y ahí uno se lo ve por causal, el costo de evaluación desproporcionado, confianza y seguridad de los proveedores, tienen una alta tasa de no cumplir con los estándares legales. ¿Ya? Aquí lo más típico es que se invoca la causal y no se da ningún otro antecedente. En el fondo, tengo una emergencia para reparar el baño en el cuartel no sé cuánto, en La Salina. Nada más. O me cuesta muy caro evaluar esto, por lo tanto no hago licitación. En el fondo se invoca la causal y no hay ningún tipo de otra justificación, o sea, ni siquiera un párrafo explicando. Y algunas Sebastián, causales... ya estamos en la hora. Perfecto. Dos láminas más. ¿Ya? Y también algunas de las causales merecen, en nuestra opinión, ser revisadas. Varias tienen implícito el supuesto de que un proceso no puede ser competitivo, pero eso muchas veces es falso. Por ejemplo, hay una causal que permite comprar como partes de algo anterior, ¿ya? Y eso asume como que si yo me compré una impresora marcada, después me tengo que comprar un tóner marcado, pero en realidad sí puede haber competencia entre distribuidores. Entonces es falso que no puede haber competencia. Y para terminar, solamente el proyecto de ley acoge varias de nuestras proposiciones como facultad regulatoria de Chile Compra, ampliar la competencia del Tribunal de Contratación, un sistema digital que es muy importante,
un sistema estructurado de planificación, los convenios marco con reglas como las que estamos hablando que fueran más eficientes, y los tratos directos también incorpora una modificación en el reglamento, y solamente detenerme en las cosas que no incorpora, que es lo más interesante. Uno, nosotros pedimos que Chile Compra tendría que tener un grado de independencia mayor que el que tiene actualmente. ¿Ya? Chile Compra actualmente es muy dependiente del Ministerio de Hacienda, de hecho, en la pie de firma de Chile Compra dice Ministerio de Hacienda. ¿Ya? Y uno necesita realmente a alguien con más independencia. Después, ¿qué nos dice este 58% que estaba hablando? Es que los compradores públicos no se toman tan en serio la parte de los tratos directos. ¿Ya? O sea, no hay suficiente, nosotros vemos no hay suficiente miedo a lo que va a pasar, y esto puede ser entendible, especialmente si uno piensa que si los sumarios los lleva cada jefe de servicio, uno puede tener más de 1000 y tantas formas de ver este tema. ¿Ya? Entonces hay que pensar en alguna forma en que se estandaricen los procesos y los criterios de sanciones para que esto se tome un poco más en serio. Y finalmente, extender esta regla a la municipalidad, que nosotros vimos que nos saltaron mucho y pueden, por ejemplo, obviar las reglas de usar el convenio marco cuando es muy eficiente. Perdón por el tiempo. Muchas gracias. Gracias a las tres exposiciones que son muy interesantes, bien diversas, y que les permiten tener una visión compleja de la operación de las compras públicas, la transparencia durante la pandemia. Y hay un montón de preguntas, varias de esas están dirigidas al Contralor. Pero en una primera ronda de preguntas, porque yo creo que tenemos aproximadamente 10 minutos, así que tenemos que ser bien eficientes, deberíamos terminar hacia las 8. Voy a hacer una pregunta a cada uno de los expositores. ¿Okay? Entonces la primera pregunta, y voy a formular las tres, y luego les voy a pedir que ustedes las vayan abordando en orden. La primera pregunta es para Gloria, y tiene que ver con cuál ha sido el rol, o si ha podido desempeñar algún rol el Consejo para la Transparencia, estandarizando la información sobre compras públicas durante la pandemia. Porque especialmente Trinidad ha examinado este problema en Colombia, y en Colombia parece que se han dado instrucciones por parte de la autoridad estandarizando información de compras públicas durante la pandemia, y eso ha permitido tener una mejor auditoría y mejor fiscalización. No sé si Gloria puede decir algo sobre eso. Pero voy a dejar plantear las dos preguntas para Jorge y Sebastián también. Bueno, el Contralor tiene muchas preguntas, y las puede ver quizá en el chat, pero que me gustaría elegir una, que está relacionada con una pregunta que hizo Daniela Kraus. La pregunta es, ¿en qué medida la Contraloría ha ajustado el estándar que le exige a los funcionarios públicos, que también han estado trabajando en un contexto de pandemia y que por lo tanto quizás también han tenido que adaptar su forma de trabajo, obviamente están trabajando a distancia? ¿Todas esas circunstancias han sido consideradas por la Contraloría o van a ser consideradas por la Contraloría en el futuro, en su auditoría, eventuales sumarios? Creo que es una buena pregunta de Daniela. Y para Sebastián, que también aborda un aspecto bien interesante que los abogados normalmente no tomamos en cuenta del sistema, la pregunta sería si él cree que hay un problema de capacitación de los funcionarios, especialmente hay un problema de capacitación de los abogados en estos sistemas. Muchos de los problemas que tú mencionas, Sebastián, tienen que ver con incapacidad de tener buenas bases de licitación, incapacidad de estandarizar las bases de licitación, error al ingresar información. Entonces pareciera que hubiera problemas de capacitación de los funcionarios. O hay un problema de mala fe, de explotación de un sistema que está mal diseñado. ¿Dónde crees tú que está el mayor problema acá? Porque esas son las preguntas que para la primera vuelta, y le dejo la palabra a Gloria. Muchas gracias, trataré de ser muy breve. Nosotros desde el Consejo para la Transparencia, desde que se inició la pandemia, hemos iniciado una serie de acciones en materia de facilitar el acceso a la información pública, entendiendo una cosa que es bien fundamental, ahí que es una discusión además que los órganos en materia de acceso a la información pública tienen en la región también, y nos ha pasado bastante, que es que los plazos a veces de la norma en materia de acceso a la información pública no siempre conversan bien con la necesidad de tener información en un tiempo que cuando las cosas van cambiando aceleradamente. Entonces, hemos impulsado una serie de iniciativas que tienen que ver con solicitar a los organismos públicos no solamente que cumplan
en materia de acceso a la información pública, sino que además que inicien también, considerando la labor importante que los organismos particularmente vinculados a la gestión de la pandemia tienen, que ocupen o utilicen mecanismos de transparencia proactiva, es decir, que consideren en el fondo ir más allá incluso de lo que la propia norma y los propios plazos establecen, ¿no? Y esto es algo que nosotros hemos insistido bastante. Ahora, respecto a la estandarización de la información pública en materia de compras públicas durante la pandemia, nosotros hemos hecho recomendaciones específicas, pero en base a ejercicios de fiscalización focalizada. Nosotros iniciamos el año pasado, antepasado más bien, un instrumento que es respecto a temas de alto interés público y que en el fondo efectivamente generan necesidades particulares en materia de transparencia, levantan en el fondo información pública relevante a través de la fiscalización en materia de transparencia activa y derecho a acceso a la información. Y por ejemplo, les puedo contar de 2 datos específicos, ¿no? Uno, por ejemplo, el de residencia sanitaria, a propósito de lo mismo que decía el Contralor, nosotros hicimos un levantamiento efectivamente de información, nos dimos cuenta de que efectivamente 86 de los 138 residencias sanitarias, por ejemplo, informadas oficialmente por el Ministerio de Salud el 23 de junio del 2020, pudieron efectivamente ser detectadas, y aquí teníamos un problema de información pública. Obviamente, el tema mismo de espacio riesgo también fue una cosa que desde el Consejo pudimos levantar. Cuestiones tales como, por ejemplo, la adquisición de test rápidos de COVID-19, las compras de vacunas, entre otros. Nosotros hemos estado, pero desde el punto del acceso a la información pública, levantando permanentemente temas y con eso recomendaciones específicas para los organismos. Y por cierto, como nosotros tenemos competencia en materia de acceso a la información pública y transparencia, no en materia del control administrativo y eventualmente aplicar una sanción más allá de lo que tiene que ver con nuestras propias competencias, por lo tanto, cuando corresponde oficiamos tanto a la Contraloría como a las autoridades pertinentes en esta materia. Entonces las recomendaciones vienen más bien asociadas a la detección de determinados ámbitos y a lo que tiene que ver con el acceso a la información pública para esos organismos en particular. Ahora, lo que nos interesa más bien en la discusión de compras públicas, de los proyectos de ley específicamente, que aquellas cosas que tienen que ver con acceso a la información, con transparencia, sean considerados para mejorar los estándares de lo que tenemos. Muchas gracias, Gloria. Queda súper claro el punto. Entonces, básicamente a través de recomendaciones, es la manera en que, y en casos particulares, ha ido operando el Consejo para Transparencia. Contralor, ¿usted podría responder la pregunta? Sí, gracias, Guillermo. Mira, es una pregunta bien difícil de responder porque supone criterio, ¿no? Supone tratar de bajar a una especie de directriz o instrucción interna, algún criterio que permita flexibilizar o tener en cuenta las condiciones de la pandemia, que son muy variadas dependiendo de cada caso. Entonces, es difícil poner por escrito el criterio, pero sí yo diría que hay como 3 cosas que uno podría decir para poder ayudar a responder. En primer lugar, hay un dictamen que es el 36.010, que es como el dictamen básico a propósito de la pandemia y la Contraloría, que es el que establece la posibilidad de disponer medidas de gestión a los jefes de servicio a propósito de teletrabajo y todo lo que después de ahí se derivó. Entonces, yo creo que ahí la base está dada por el caso fortuito, obviamente, que significa la pandemia. Y eso yo creo que eso es lo que va a guiar la actuación y ha guiado la actuación de la Contraloría también. O sea, el dictamen no solo vale para la administración, sino que también vale para la propia Contraloría y ella lo tiene que hacer valer para su propia actuación. Entonces yo creo que ese dictamen básico es fundamental en ese sentido. Hay también una resolución que autoriza la suspensión de los sumarios, ya en tiempo de pandemia. Y eso también se ha aplicado bastante, se ha aplicado varias veces, y sobre todo hemos sido mucho más laxos en la aplicación, por así decirlo, o con más criterio en la aplicación respecto de los servicios de salud. ¿Ya? Eso también. Y en tercer lugar, yo te diría que, por lo menos desde mi perspectiva, yo me he aproximado a los problemas de la pandemia con el siguiente criterio, en el sentido de no esperar, ni mucho menos la perfección de la actuación, porque todos nos hemos equivocado, obviamente, sino que más bien esperar la rendición de cuentas, o sea, que uno pueda explicar por qué se cometieron tales o cuales errores. Entonces, y eso creo que ha ayudado mucho a destrabar muchas cosas y ha ayudado a superar problemas, como el propio del espacio riesgo, ¿no? El espacio riesgo ha sido súper mediático, pero en el fondo ha sido también un problema de cómo se ha escriturado un contrato. Entonces eso, yo creo que con esa aproximación uno ha podido también destrabar, ahorrar, porque se han rebajado bastantes millones en ese caso,
y por lo menos que el Estado cumpla también sus obligaciones. Eso podría decir por ahora. Excelente. Es bien interesante eso, cómo la Contraloría tiene una conversación en el fondo, pide explicaciones, y si esas explicaciones van mejorando en el tiempo, quizás se va adaptando el criterio de la Contraloría. Sebastián, por favor. Gracias por la pregunta. La verdad es que, a ver, nosotros vimos una muestra obviamente representativa, pero que no nos permite entender todo lo que está pasando. La sensación general es que, a ver, es más bien como de, perdón que use esta palabra, es más bien de despelote, más que de corrupción, ¿ya? Esa es la sensación que da, como que les da lata, como lata, despelote, y no tanto... Claro, hay cosas que uno ve unas licitaciones que dan susto abrirla, digamos, ¿no es cierto? O unos datos directos de compras que se fueron un año anterior y están regularizando por mucha plata. Dan susto mirarla, uno dice acá algo raro está pasando, hay algunas que uno lee y dice, hay algo raro que está pasando, otra, esta persona como que no quiso hacer mucho más trabajo, pero en general yo diría que los problemas para mí son dos, o sea, si uno lo mira desde el punto de vista más estructural. Primero es de diseño del sistema como que registra las cosas, ¿ya? Permite mucho el error humano. Y esto es porque este sistema, que es del 2004, fue pensado en realidad como un sistema en papel digitalizado, ¿ya? No como un sistema digital, realmente. Entonces esto yo lo he hablado con expertos en armar plataformas, claro, y ahora hacer el cambio es muy difícil porque, a diferencia del 2004, que se partió de cero, ¿no es cierto? Era como echar a andar el auto de cero, actualmente es como cambiarle la rueda a un auto andando, pasar a un sistema digital. Va a ser muy difícil, pero hay momentos hay que hacerlo, porque actualmente el sistema, si uno lo mira desde el punto de vista de cómo funciona, son puros papeles escaneados que se suben, pero siguen teniendo firma física, con timbre, y mil cosas. Entonces, uno en la medida que pasa a un sistema digital de verdad, o sea, que nace y muere digital, uno puede eliminar el error humano mucho más, ¿ya? Siempre va a existir, obviamente, pero lo puede eliminar mucho más, ¿ya? Y ahí uno puede tener base estandarizada, tal vez no tener... en el fondo que los servicios públicos digan qué quieren, para cuándo lo quieren, y que el sistema tiene una base automáticamente, digamos, pero no esto que cada uno es un abogado de la municipalidad, no sé, un CUT, que yo conozco harto, se pueden armar bases de cero, digamos, ¿ya? Y el segundo problema yo diría que tiene que ver con la arquitectura del sistema de sanciones, y eso es un tema mayor, tal vez más para la academia, y tiene que ver por varios lados. Primero, nosotros vemos que no es disuasorio, ¿ya? O sea, ese 58% para nosotros nos dice que no hay una disuasión muy fuerte, no hay mucho miedo a incumplir, ¿ya? Y claro, si uno mira, no hay publicación de sanciones, al menos públicas, digamos, incluso agregadas. ¿No es cierto? Que un funcionario público pueda decir, oye, el mes pasado echaron a 4 funcionarios públicos por hacer mal los tratos directos. Eso no, si uno habla con los compradores públicos, nosotros hablamos con ellos, no tienen ese susto. Por otro lado, la responsabilidad está súper diluida, ¿ya? En el proceso de compra intervienen muchas personas de otro organismo público, ¿ya? Tiene que firmar el jefe no sé qué, después no sé cuánto, el jefe de servicio, y después está todo el tema de quién toma la decisión de sancionar, que es jefe de servicio, y como yo decía antes, hay 1000 jefes de servicio entre municipalidades, etcétera. Cada uno tiene su criterio distinto, y como la responsabilidad está diluida entre todos, incluido él muchas veces, ¿cuál es el incentivo a sancionar realmente? ¿Ya? Y ahí nosotros hablamos, por ejemplo, del sistema de sanciones que tiene la ley de transparencia, que es que el jefe paga, ¿sí? ¿No es cierto? Que funciona muy bien, yo creo. Pero esto, la arquitectura del sistema de sanciones, a mí me da la impresión que no está funcionando muy bien, ¿ya? Y el miedo principal que tiene el comprador público realmente es no cumplir al jefe de servicio con lo que está pidiendo, ¿ya? O sea, que no tengan el papel, que no tengan el panel para el 18, que no tengan la impresora. El miedo principal es a no cumplir, no es el sistema, digamos, de sanciones ni nada por el estilo. Entonces yo creo que ahí hay todo un desafío, que nosotros damos algunas directrices de lo que nos parecía, pero yo creo que tal vez nuestro aporte más relevante es poner luz a este problema, de cómo se cambia la arquitectura de sanciones para que sea mucho más disuasivo, para que la responsabilidad se haga efectiva y se tome un poco más en serio esta normativa que nosotros vemos, al menos en el trato directo, no se le está dando tanto peso, desde el punto de vista de los compradores y de los actores del sistema.
Excelente. De hecho, justo queríamos terminar preguntándoles con alguna sugerencia de cómo cambiar el sistema, cómo mejorarlo, y Sebastián justo apuntó eso, así que justo el tema con que queríamos concluir. Y quedaron muchas preguntas formuladas, algunas que son muy interesantes para todos nosotros que estamos trabajando en el tema de compras públicas, pero creo que por razones de hora y respeto a nuestros panelistas y al público, lo vamos a dejar acá. Les vamos a agradecer mucho de nuevo a Gloria, Jorge y Sebastián y todos los asistentes. Y vamos a seguir trabajando en compras públicas. Tenemos preparado un par de charlas más durante el mes de mayo y comienzos de junio, así que por favor estén atentos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas Muchas gracias. gracias por la invitación. Muchas Muchas gracias, muy amable, muy interesante. Gracias, Guillermo. Gracias, Trinidad. Decana, a Gracias, todos. Contralor. Sebastián. Muchas gracias, que estén muy Gracias, bien. Gracias a todos. consejo. Chao, gracias.